Hola, le damos la bienvenida. Se vienen sumando algunas personas. Estamos dejando que entren distintas personas que estaban interesadas en poder participar de este webinar. Ya somos varias personas, veo 70 personas conectadas, así que les voy a dar la más cordial bienvenida. Mi nombre es Carlos Román, soy director ejecutivo de Senior Lab UC. Solamente y brevemente para que nos conozcan quienes nunca han escuchado de Senior Lab. Senior Lab es una entidad dentro de la universidad que ve temas de innovación y cambio demográfico y voy a estar acompañándolo en este webinar. También va a estar con nosotros Denise. Denise después, si quieres, te presentas, pero Denise, a lo mejor muchos la conocen. Ella es speaker, autora internacional, ha escrito libros, es docente y consultora en temas de talento, trabajo, diversidad. Y también es una de las docentes del Diplomado en Economía Plateada en la empresa. Así que también ella va a estar acompañándonos en este conversatorio. Sí, Así que bueno, también muchas bienvenida, gracias, Denise. Carlos. La verdad, este es un tema apasionante hablar de la economía plateada, de cómo se ve el futuro laboral para los mayores de 50. Y bueno, yo trabajé durante 23 años en empresas como gerente de personas, entonces vamos a hablar también de eso, cómo este cambio demográfico se está traduciendo también en un desafío para las organizaciones, tanto desde la perspectiva de talento como desde la perspectiva de entender estos clientes que tienen además un gran poder adquisitivo y cómo desarrollar productos y servicios para este segmento. Así que vamos a tener acá una conversación bien interesante junto a Carlos. Sí, perfecto. Muchas gracias, Denise. Y desde ya los invito y las invito a que puedan dejar sus consultas, inquietudes en el chat. Y para partir, quiero que puedan escanear este código y responder la pregunta que dejamos ahí instalada. Voy a ver si está funcionando bien. Creo que está funcionando. Si no, me pueden advertir. Pero la respuesta la vamos a ver al final. Pero nos gustaría desde ya que puedan pensar cómo las empresas están hoy abordando la incorporación del talento senior. Así que les voy a dejar este código por aquí para que lo puedan escanear. Un segundo más. Voy a hacer el mismo ejercicio de poder escanearlo. Y pueden responder mientras, no es necesario que lo respondan inmediatamente, lo pueden responder después, en algún momento, pero la idea es que puedan responderlo y al final de la presentación inicial, a modo introductorio, lo voy a volver a colocar para que lo puedan responder. Partamos. Lo que vamos a hacer y cómo está dividida la actividad es una breve introducción a este tema de la economía plateada y vamos a hablar un poco del talento senior y después nos vamos a enfocar en una conversación junto a ustedes, donde ahí Denise también le vamos a poder ir haciendo algunas preguntas en función de la expertise que ella tiene para que nos pueda comentar cómo ve este tema del futuro del trabajo con todos estos cambios que les voy a ir mencionando. A mí siempre me gusta partir con esta pregunta de quién de ustedes cree que va a vivir 100 años, porque es una pregunta que si bien uno no se la plantea tan seguido, es una pregunta que cada vez es más recurrente. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida está aumentando, está cerca de los 80 años la expectativa de vida, y entonces es una pregunta de cómo queremos vivir esos años adicionales que también la vida nos ha ido entregando. Seguramente muchos de los que están conectados y conectadas acá van a vivir más de 100 años. Incluso algunos científicos plantean que la persona que vivirá 200 años ya nació. Es un caso anecdótico, no es que ya alguien, todos los que están naciendo van a vivir 200 años, pero se estima que alguien eventualmente en el planeta, un caso excepcional, ya nació y va a vivir 200 años. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de que estamos viviendo un proceso de envejecimiento bastante acelerado. Seguramente muchos y muchas de las que están conectadas hoy saben de esto y por algo se quisieron conectar en esta conversación. Los datos se los voy a compartir. Hoy día el 14% de la población en Chile tiene más de 65 años. Y me gusta hacer estas comparativas que nos ayudan a dimensionar qué significa eso. Si fueran una sola región, sería la segunda región más poblada del país. Solo sería superada por la región metropolitana. Y este dato que cuando uno suma la población de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Ñuble, Aysén y Magallanes, si suma todas las personas que viven en esas regiones, no llegan a el 14%, que son las personas 65 años o más. Estamos viviendo un fenómeno que es este envejecimiento acelerado.
Cuando uno quiere extrapolar esa cifra a los mayores de 50, porque también seguramente muchos de los que están conectados y conectadas han escuchado que hoy día se habla del talento senior, pero el talento más 50 o las personas más 50. ¿Quiénes son? Hoy día el 32% de la población en Chile tiene más de 50 años. Para que se hagan una idea, si todas las personas más de 50 se reunieran en el Estadio Nacional, necesitaríamos más de 153 Estadio Nacional, necesitaríamos más de casi 75.000 buses llenos para transportar a todo ese grupo y se llenarían 25 Lollapalooza, que ahora que viene pronto es un buen dato, que el Lollapalooza dura 3 días, es decir, todos los días llenos necesitaríamos 25 Lollapalooza considerando total capacidad. O sea, es un fenómeno que cada vez nos debe importar y preocupar para prepararnos de la mejor forma posible, porque, como ya lo han escuchado, no es un fenómeno futuro, es un fenómeno presente. Incluso Chile se habla de que está en una fase avanzada de envejecimiento demográfico. Hoy día es más fácil que a todos nosotros nos inviten a un cumpleaños de alguien que cumple 50 años o más que a un baby shower. ¿Por qué? Porque la tasa de fecundidad en Chile está muy baja, es un 1,16. Creo que la más baja en el planeta es de Corea, que es de un 0,7. Pero la tasa de reemplazo, que implica que nos permite sostener la población, es de un 2,1. Imagínense, de un 2,1, que es lo que necesitamos de hijos por familia, hijos por mujer, estamos en un 1,16, 1,12, a veces ha salido en algunos datos. O sea, estamos muy por debajo. Y eso le está pasando a todas las poblaciones y a toda la sociedad en el mundo. De hecho, hay un autor que dice que las sociedades no solo están envejeciendo, no solo van a envejecer, sino que van a funcionar de manera diferente. Y cuando hablamos de eso es porque todas las áreas de la sociedad se van a ver como afectadas y desafiadas. Salud, transporte, infraestructura, educación, trabajo, que es lo que nos convoca hoy día. ¿Y por qué es importante esto? Y aquí me gusta hacer este símil que viene del mundo de la innovación, que mientras el cambio demográfico avanza en esa curva acelerada hacia arriba, esa curva naranja que ven allí, lo que estamos viendo es que las organizaciones pareciera ser que no van a la misma velocidad, que esa curva se va distanciando, es decir, hay un cambio acelerado, pero pareciera ser que las empresas, las organizaciones avanzan a una velocidad muy lenta no van a la misma velocidad que el cambio demográfico. Entonces, ¿qué nos gusta decir a nosotros desde el trabajo que hacemos en Senior Lab? Que la velocidad con la que actuamos va a ser fundamental de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque a la medida que hay más distancia, es más difícil volver a encauzarse organizacionalmente a este fenómeno. Entonces, ojalá, si hay alguien que esté conectado y conectada acá, vea que si no lo está abordando en su organización, es momento de hacerlo, porque a la medida que más brecha existe, va a ser más difícil. ¿Por qué más difícil? Porque va a requerir saltos estructurales más profundos, rediseñar modelos más complejos, actualizar prácticas, reasignar recursos, cada vez va a ser más desafiante. Entonces, hoy día lo que debemos hacer es invertir en longevidad. Y acá viene un dato que es importante, que tiene que ver con este webinar y que es que se enmarca en el diplomado de economía plateada en la empresa, que es, ¿qué es la economía plateada? Mientras la economía plateada habla de consumo, que esto es importante, cuando uno aborda el concepto de economía plateada y lo busca, si lo buscan ahora en Google, lo buscan en Internet, le preguntan a alguna inteligencia artificial, van a encontrar que la economía plateada siempre habla de consumo, porque es un concepto que viene de otros países donde la posibilidad de atender a la población que está envejeciendo a nivel de consumo es súper atractivo, porque es un grupo grande, tiene poder adquisitivo, entonces es el consumo. Y a nosotros, acá en este lado quizás del planeta, en el continente americano, hablamos mucho de economía de la longevidad en el último tiempo, porque estamos hablando de estructuras que están cambiando, no solo del consumo, sino cómo la estructura social y económica está cambiando. Entonces, nos cuestionamos no solo cómo vamos a vivir, sino cómo nos cuestionamos no solo que estamos viviendo más, perdón, sino cómo vamos a vivir esos años adicionales en todos los ámbitos de la sociedad que les mencionaba anteriormente. Pero ¿qué sabemos? Que invertir en longevidad es saludable y rentable, y acá hay un estudio que no voy a profundizar mucho más, pero es que declara que el retorno económico para intervenciones que extienden años de buena salud son siempre positivos en cualquier área. Ahí se investigaron distintos casos en distintos países de, por ejemplo, formación, en temas de digitalización, temas de salud, finanzas, y siempre se vio que invertir en longevidad es rentable y es positivo.
De hecho, el Foro Económico Mundial hace mucho tiempo nos recuerda que la longevidad no es un costo, sino lo reconoce como la mayor inversión estratégica del siglo XXI. Entonces, ya que hemos situado un poco el contexto, viene la pregunta ¿por qué es importante? Y una de las cosas que hay varias cosas de las que vamos a abordar en el diplomado, hoy día nos estamos centrando en la gestión del talento, pero esto es importante porque afecta desde el mercado hasta la gestión del talento. Y les voy a compartir algunas cifras que nos van a permitir como seguir situando la conversación para luego adentrarnos a las preguntas que puedan tener. Así que recuerden, pueden ir dejando preguntas a la medida que voy presentando y luego en la conversación que vamos a tener con Denise. En términos de datos, la población mayor de 50 años en Chile fue responsable del 46% de todo el gasto del consumo interno en 2020 y se espera que esa cifra aumente. Eh, Sin embargo, a pesar de que son responsables de gran parte del gasto del consumo interno, cuando uno mira en qué están gastando, es importante entender que la población más 50 en Chile hoy día está gastando principalmente en aquellos elementos básicos para vivir. Por ejemplo, gastos básicos como agua, electricidad, alimentación. Lo que uno ve aquí, que me gusta explicarlo, estos que están en positivo, es decir, que gasta más. Hay una mayor gasto en función a otras generaciones. Y lo negativo es que no puede gastar ese monto en función a otras generaciones. Entonces, cuando vemos que hay un menos 31 en educación o un menos 25 en prendas de vestir y calzado, significa que la población más 50 en Chile no puede gastar, al igual que otras generaciones, en educación, en prendas de vestir y calzado, en transporte. ¿Por qué? Porque la mayoría del recurso se le va en salud, en alojamiento, agua, electricidad, alimentos y en otros gastos. Entonces, es un grupo importante que está moviendo el consumo, pero lo está moviendo en esta área de momento. Obviamente eso va a ir cambiando con el tiempo porque sabemos que está cambiando también el cómo la población está llegando a tener sus ingresos con los años. De hecho, si vemos esta curva, que es interesante entender que hoy día lo que observamos es que el pic de ingresos laborales se da cerca de los 45 o 50 años y después empieza a descender. Estos ingresos laborales por consumo. Pero el consumo, cuando se estima, se ve que es bien equilibrado, es bien parejo en general durante toda la vida, incluso se dispara después de los 90 años. Entonces, ¿tenemos un mercado gigante? Sí, pero un mercado profundamente desigual. Y ahora vamos a adentrarnos a hablar de otro tema, que es esto que seguramente lo han visto mucho. Cuando las empresas no quieren contratar a personas mayores, el mercado me jubiló. Señal de preocupación, a medida que Chile envejece, se reduce la población mayor de 55 que tiene empleo. Chile es uno de los países de Latinoamérica que más discrimina en el trabajo. Entonces, lo que sabemos es que la gestión del talento senior va a ser uno de los nudos críticos del 2026. Es un temón, es un gran tema, así que genial que estén conectados en este webinar para conversar de eso. Y algunos datos que les puedo aportar de cosas que sabemos, a pesar de que aún faltan más investigaciones. El 70% de los reclutadores hasta el día de hoy sí considera la edad en el proceso de selección. Lamentablemente, más de la mitad de las empresas, esto fue datos del año 2023, no ha contratado trabajadores mayores de 55 en el último año. Las personas de 50 años o más en promedio están 8,6 meses sin ocupación. Incluso uno puede conocer casos de hasta más de un año sin encontrar trabajo. Y menos del 4%, esto es un dato de un informe global que encontré, menos del 4% de las empresas en el mundo cuenta hoy con programas específicos para integrar a trabajadores mayores. Y obviamente eso es contraproducente cuando uno ve que, por ejemplo, habilitar el empleo formal para personas mayores representa un retorno a la inversión positiva. En todos los países donde se modeló esta experiencia, siempre los hallazgos sugerían que en la medida que iniciativas incorporaban el talento senior, siempre había un retorno a la inversión positiva. Es decir, de repente, lo que está ocurriendo nos ha llegado tan de golpe, tan fuerte, tan rápido, que no hemos sido capaces de reaccionar a la misma velocidad. Por ende, todos estos elementos que les estoy mostrando, en muchos casos, y para muchos quizás de ustedes, es relativamente nuevo. Por eso son temas que vamos a abordar en el diplomado también de Economía Plateada de la empresa. Algunos otros datos, solamente para aportar a la conversación. A veces se habla mucho de la inteligencia artificial como un gran desafío. Hay una investigación súper interesante que se hizo hace poquito. Investigó a 62 millones de trabajadores en Estados Unidos,
olvidé poner la fuente ahí, si alguien la quiere después se la puedo compartir, y que mostraba que el talento senior puede ser relevante en esta era de transformación digital. Ahí, bueno, Denise nos podrá contar después más acerca de esto, si, cómo lo ve ella, pero lo que decía es que lo que están viendo es que el talento senior puede ser súper importante al momento de que los trabajadores que son juniors, que entran a una empresa, después de las etapas iniciales de inducción, viene un momento que es el momento clave, donde ya están trabajando en la empresa. En ese momento, la inteligencia artificial no contribuye tanto, pero sí quienes contribuyen son las personas que tienen más experiencia en el trabajo, que pueden ayudar a la buena, como que la persona que lleva poco tiempo en la organización pueda trabajar de mejor manera, como la organización lo requiere. Entonces, súper interesante también lo que nos dicen los estudios al respecto. Otros datos que pueden aportar también a la conversación, hoy día sabemos que la brecha digital es súper fuerte, es un gran tema. En general, hoy día cuando vemos personas mayores, personas sobre 60 años, solo un 23% realiza trámites por Internet, a pesar de que la mayoría tiene celular. Entonces, la brecha digital afecta el desempeño, el aprendizaje y el acceso a servicios. Las empresas entonces deben actualizar sus estrategias de formación. Ese es otro tema que puede ser súper interesante para la conversación y la reflexión. Eh, y ya a modo de poder ir casi ya cerrando, me quedan un par de slides. 80 años es la esperanza de vida en Chile. Se espera un alza de los llamados supercentenarios, personas que van a vivir más de 110 años. Entonces sabemos que actualmente vivimos más y en mejores condiciones. Pero aquí viene algo importante, la vejez es muy heterogénea. ¿Qué significa eso? Que mientras una persona mayor puede estar corriendo maratones y viajando en el mundo, seguramente quizás han visto historia en Instagram o en distintos medios donde son bien inspiradoras, donde uno ve personas mayores que están generando grandes logros. Por otro lado, también una persona puede requerir asistencia diaria para sus actividades básicas. Entonces, es algo que es importante entender que la vejez es heterogénea y depende del cómo nos cuidemos de aquí en adelante, es el cómo vamos a vivir esa vejez. Entonces, invertir en bienestar podría generar casi 12 billones a nivel global si solo invertimos en bienestar, es decir, que la población en general viva más y viva mejor, más saludablemente. Entonces, ¿por qué? Por coste de atención médica, aumenta la productividad y el rendimiento, mejora la atracción y retención del talento, entre otros. Para el 2050, más de tres cuartos de países en el mundo tendrán una fecundidad insuficiente para mantener el tamaño de su población en el largo plazo. Imagínense lo que significa eso, que más de la mitad, o sea, más de la mitad de tres cuartos de los países van a tener una fecundidad insuficiente, o sea, no vamos a poder sostener. Entonces, ¿qué se nos viene? Un desafío que podemos abordarlo hoy día y poder abrir espacios de conversación. Y ya para ir cerrando, solo en compartirle este dato que también va a ser relevante en los próximos años. Eh, en el 2027 el índice de dependencia va a llegar al punto más bajo, pero lo que es más interesante es el 2047, que es lo que se estima que en ese año habrá más personas mayores dependientes que niños dependientes. Es decir, antes del 2050 van a haber más personas mayores dependientes que niños dependientes. Por ende, todo lo que estamos hablando en términos del cambio demográfico nos va a reconfigurar en todo sentido. Dicho eso, vuelvo a dejar acá la pregunta de cómo sienten que las empresas están abordando la incorporación del talento. Así que la dejo un segundo y mientras escanean y responden a esa pregunta, voy a dejar de compartir, así que háganlo quiero ver la respuesta y vamos a pedirle a Denise que se nos sume a la conversación. Así que voy a dejar de compartir. Espero que esta introducción haya servido para situar el tema. Así que Denise, partamos conversando. Yo creo que este es un tema súper apasionante, el tema de la gestión del talento, del trabajo, de lo que está pasando. Y antes de proyectar la respuesta, eh, voy a partir al tiro con una pregunta para que conversemos. Entonces, te quería preguntar, cuando hablamos de envejecimiento, hablamos de cambio demográfico, a veces como que miramos solo salud, pensión y se nos olvida que el trabajo es un tema fundamental en la vida de las personas. Entonces, desde tu mirada sobre el futuro del trabajo, ¿cómo ves que este cambio va a transformar a las organizaciones, los distintos espacios laborales? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, oye, quiero saludar a todos los que están conectados, excelente asistencia.
Bueno, creo que este es un tema que es urgente y especialmente para Chile. O sea, como tú Mm, mostrabas en los datos, Chile estamos envejeciendo muy aceleradamente, tanto por una muy buena noticia, que es la mayor expectativa de vida, pero también por los bajos nacimientos. Pero creo que las empresas han sido mucho más lentas en adaptarse a este cambio que es inminente y que ya lo estamos viviendo hoy. ¿A qué me refiero a que han sido lentos? En que nosotros vemos que las tasas de ocupación y empleabilidad de profesionales mayores de 50 años caen abruptamente y justamente coincide con un periodo de la vida en que generalmente las personas es cuando tienen más gastos, porque ya a los mm, 50 años probablemente si tienes hijos que están en etapa de entrar a la universidad, probablemente tienes padres que son más dependientes y que tal vez tienes que ayudarlos o tienen que estar en una casa de reposo y en coincidencia con eso, que tienes más costos, más gastos, cae tu empleabilidad y probablemente tú que estuviste acostumbrado a trabajar siempre como un ejecutivo corporativo en una empresa, empiezas a ver que es mucho más difícil la reinserción laboral, ¿ya? Entonces, mm, creo que eso es algo que estamos viendo y probablemente todos tenemos casos conocidos, ¿o no?, de personas que están en viviendo esto. Y creo que esto es una tremenda oportunidad, o sea, mirándolo desde el punto de vista de las empresas, este talento silver, que podemos decirle también, es hoy día una tremenda oportunidad porque hoy día una persona de 50, o sea, los 50 son los nuevos 40 y los 60 son los nuevos 50. Esa es la realidad y es muy distinto a tal vez unos años atrás que una persona de 50 años, 60 años como que ya era un abuelito, ¿no? O sea, se veía mayor, era una persona mucho más pasiva y creo que hoy día vivimos la vida de una manera muy distinta a lo que eran generaciones anteriores y tenemos que adecuarnos a eso. O sea, hoy día una persona de 50 años está en el pic de su conocimiento, en el pic de su experiencia, ya cometió todos los errores, aprendió cómo liderar equipos, entonces tiene muchísimo que entregar e injustamente muchas veces el mercado cierra el mercado. Entonces, las empresas que reconozcan este valor, creo que van a ser empresas que van a estar aventajadas en aprovechar todo este talento silver y para poder aprovecharlo, creo que también es importante abrirse a distintas modalidades de empleo, que creo que eso también ha mm, sido bastante lento en incorporarse, porque generalmente las empresas están acostumbradas a contratar a alguien de manera full time, con contrato indefinido. Y hoy día tenemos lo que se llama el trabajo fraccional. Y el trabajo fraccional habla como tú puedes subdividir tu tiempo en cierta cantidad de horas y tú puedes prestar en el fondo servicios a dos o a tres empresas entregando servicios incluso como si tú fueras una persona interna. Entonces, creo que ese tipo de modalidades de empleo muchas veces las empresas no lo tienen incorporado, muchas veces los mismos profesionales tampoco lo tienen considerado dentro de sus posibilidades. Entonces, acá hay que empujar un cambio de mindset, hay que empujar un cambio de mm, mentalidad. Hay que entender que para mantenerse empleable hay que estar abierto al aprendizaje permanente, hay que aprender, por ejemplo, de inteligencia artificial, de las nuevas herramientas digitales y también hay que trabajar mucho en el tema de también cómo tú te das a conocer en el medio. O sea, el boca a boca sigue siendo importante, pero ya no es suficiente. Tienes que también mm, buscar otras maneras en el fondo de cómo compartir tu expertise. Así que eso es como parte mm. de lo que yo voy a comentar también yo soy profesora del diplomado también de economía plateada para las organizaciones desde el punto de vista de talento y tecnología y vamos a Mm. conocer también muchos casos prácticos de personas y de iniciativas y proyectos que están ayudando a las empresas a cómo evolucionar y cómo aprovechar mejor este talento silver. Oye, súper interesante, ese como sirvió como buena introducción para abordar varios de estos temas. Y solamente quería abordar dos cosas, dos comentarios. El primero lo voy a responder rápido y después te voy a chutear la segunda pregunta, que es la de María Vargas. La primera, alguien pregunta si el diplomado va a tener un marco de referencia o del concepto específico. Sí, vamos a tener marcos de referencia específicos para poder abordarlo. Hoy día seguramente ustedes han escuchado conceptos como más 50, persona mayor, talento senior, talento silver. Es como una serie de conceptos que a veces pareciera que navegar entre todos uno se confunde. Vamos a tener un marco de referencia para trabajar con todo el equipo docente, así que no se preocupen con eso. Y te voy a hacer esta pregunta, Denise, que creo que es súper interesante porque apunta en algo que va en la dirección también de otra pregunta que tiene que ver con
no solo la integración del talento, sino con esta idea de cómo hacer que las empresas que hoy día tienen talento interno puedan seguir aprovechándolo. Porque aquí una persona dice, ¿qué pasa con ese conocimiento crítico que se va de las organizaciones, con la intergeneracionalidad, con el upskilling, el reskilling? ¿Cómo lo has visto tú? Porque la empresa no es solo en la atracción, sino también en la retención de ese talento. ¿Cómo has visto ese tema en las organizaciones, en las empresas? Sí. Bueno, estoy viendo la pregunta de María. La pregunta de María aborda más temas, ¿o no? Y habla como qué pasa con la Sí. intergeneracionalidad, no solamente centrarse en el talento senior. Estoy completamente de acuerdo con tu comentario. De hecho, yo desarrollé hace unos años un curso que se llama Cómo gestionar el talento intergeneracional en los equipos, que está en la plataforma LinkedIn Learning. Y creo que cuando se habla de talento senior hay que tener una perspectiva mucho más holística. Creo que esto se tiene que trabajar desde la cultura organizacional, desde la diversidad, desde el respeto y desde cómo personas de distintas edades aportan en el fondo de una manera distinta también y cómo hay que aprovechar toda esta riqueza, ¿ya? Lo que pasa es que hoy día hay un prejuicio y hay en el fondo un límite, ¿no?, que se está dando a favorecer la contratación de profesionales senior. Entonces eso también es como parte de las barreras que nosotros queremos como dar a conocer, que esto tiene un tremendo beneficio para las empresas, que se den cuenta de que tener equipos con profesionales de distintas generaciones que estén interactuando van a poder tener una ventaja competitiva, y eso se tiene que trabajar desde la cultura, desde el respeto, desde la tolerancia de distintas miradas. Y somos hoy día empresas que estamos teniendo 4 o hasta 5 generaciones trabajando simultáneamente. Mm, Entonces eso también aborda temas de cómo evitar estos prejuicios, cómo evitar las discriminaciones. Y las discriminaciones no solamente hacia el talento senior, también en el fondo es hacia las personas más jóvenes, ¿o no? mm, Hacia los millennials, que han sido, ¿verdad?, muy criticados, ¿no?, en mucha literatura, en muchos estudios. Los centennials hoy día, que también están entrando a las organizaciones. Entonces, yo creo que las empresas que sepan aprovechar esta intergeneracionalidad van a tener ahí una ventaja competitiva, sin lugar a duda. Pero el caso es cómo abordar esto desde la cultura, desde las prácticas de desarrollo de talento. El tema del aprendizaje permanente es algo básico y fundamental. Y el aprendizaje permanente se tiene que entender no solamente desde el hacer cursos. El aprendizaje permanente habla de que tenemos distintos canales de aprendizaje. Entonces es más desde una lógica del 70-20-10, que es mm, 70% de lo que aprendemos, lo aprendemos a través de la experiencia, 20% lo atrevemos a través del aprendizaje con otras personas, solo 10% es el aprendizaje formal. Entonces, mm, hay varias prácticas relacionadas con esto que tiene que ver con la visión de qué significa desarrollo profesional. Desarrollo profesional no es solamente cuando a ti te ascienden en un cargo. O sea, el mm, desarrollo profesional habla de cómo tú aprendes cosas de valor y cómo eso se puede fomentar dentro de las organizaciones. Y el upskilling, reskilling tiene que ver con cómo tú tienes perfeccionamiento dentro de tu rol o cómo tú te abres a tener un entrenamiento en un ámbito completamente distinto, ¿no? Y estás abierto a la reconversión laboral, a no trabajar de manera lineal siempre en un área, sino que también estar abierto a otras posibilidades. Entonces, es efectivamente un cambio de mindset, no solamente a nivel individual de los profesionales, tiene que ver con algo organizacional, tiene que ver con la cultura, pero también con prácticas muy concretas que es importante llevar a cabo, y también de cómo identificar tempranamente los biases, estos como sesgos que tú puedas tener, como digo, que no es solamente con respecto al talento silver, sino que también a veces con los más mm, jóvenes, ¿o no? Entonces, se trata de cómo se puede desarrollar esto y desde un abordaje, como les digo, muy práctico, ¿ya? O sea, yo mm, soy profesora en la Católica desde el año 2019, pero trabajé 23 años en empresas, entonces viví desde el otro lado también esto. Y la idea es que veamos en el fondo cuáles son las mejores prácticas que se están haciendo, pero también que lo podamos trabajar, de cómo mm, esto lo podemos incorporar. Eso desde la perspectiva de talento, pero en este diplomado también se va a abordar una perspectiva mucho más amplia, desde el marketing, desde la posibilidad de mm, desarrollar productos y servicios en el fondo, y cómo ahí va a haber un gran valor y un mercado al cual tú vas a tener que ir a capturar y que vas a tener que ir a enamorar. Entonces, es acá yo creo una mirada bien 360, y eso a mí personalmente me gusta mucho de este nuevo diplomado, porque es una mirada desde todos los puntos de vista, desde la mm, parte del talento, desde la cultura, desde lo que está pasando a nivel de sociedad, pero también desde el desafío
del negocio, o sea, cómo los negocios se van a estar adaptando a esta realidad donde va a haber este grupo, este segmento tan grande de personas con un gran poder adquisitivo y que muchas veces han sido olvidados porque se desarrollan productos para los más jóvenes o para los que tienen hijos chicos. Entonces creo que ahí hay ahí también una gran oportunidad. Sí, oye, muchas gracias porque ahí también hiciste un barrido bien general y completo del diplomado. Toda la información se les va a compartir a quienes estén interesados y a quienes estén conectados y conectadas, pero efectivamente el diplomado parte desde una mirada más general, introductoria de conceptos para poder situarnos en la conversación. También no hablar de edadismo, que el edadismo de hoy día es tremendo, entonces... Luego vamos a abordar temas de marketing, consumo y también vamos a pasar por la gestión del talento, así que tiene varias áreas. Me Oye, quería ahí quedar hay una como... pregunta súper interesante de Juan Carlos. Ahí no sé, yo hasta me interesa, ojalá darle la palabra a Juan Carlos que comente. La del Ahí, Juan piloto, Carlos, no sé Silver. si quieres tú abrir el micrófono y comentar de este desafío que estás armando el equipo de venta, porque tal vez acá incluso Carlos Román con el Senior Lab te podría hasta dar ayuda para difundir más este mensaje, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo Hola. lo que pasa, Denise y Carlos, que yo ya soy senior, entonces en el fondo Mm, hace poquito fui abuelo, entonces ya estoy viviendo esa etapa. Y bueno, tengo la suerte hoy día, yo soy jefe comercial, digamos, de canal externo de una compañía de seguro. Y un poco, digamos, el autodesafío que me he impuesto es justamente, ¿no es cierto?, armar un equipo de personas que sean silver, fundamentalmente porque muchas de esas personas hoy día probablemente tienen un entorno, tienen una red, han formado, digamos, un proceso importante en el mundo comercial. Y desde el punto de vista también del compromiso, del punto de vista de cómo ellos actúan, cómo actuamos en realidad, porque yo soy mm, parte de eso, se me ocurrió esta idea. Y más que una idea institucional, es una idea desde mi canal, desde mi equipo. Y claro, he hecho los intentos a través de LinkedIn, he recibido algunas cosas, pero ha sido muy poco. En realidad me ha llamado mucho la atención porque lo vengo publicando hace prácticamente 3 meses. He tenido muchas visitas, todo, pero en realidad he tenido hasta la fecha cuatro currículum que me han llegado a mí. mm, Eh, y bueno, por distintas razones las personas no han quedado. Y el modelo es bien simple porque es un modelo de canal externo, es un modelo que no es con contrato indefinido, es un modelo que tiene que ver con contrato de servicio. Por lo tanto, la persona se coloca su tiempo, se coloca sus metas, evidentemente yo lo apoyo, pero tiene un formato distinto del mundo laboral que conocemos, entonces tiene una flexibilidad que es muy interesante. Entonces mm, estoy en esa etapa y estoy armando y por eso me interesó mucho, digamos, esta charla. Y paso también a pasar el aviso y promover, digamos, lo que estoy haciendo, porque siento como mm, que lo publico toda la semana y de repente no pasa nada. Entonces decía, en algún momento tiene que haber un link, un nexo, mm, para poder efectivamente encontrar un espacio donde sea más difundido y donde efectivamente podamos llevar a cabo esto. Conozco en otra empresa que estuve trabajando también de seguros, una internacional, en que hubo un equipo Silver que se llamó Los Años Dorados, ¿sí? Que eran una mm, mezcla, digamos, importante, y funcionó muy bien. Fue un equipo muy cohesionado, un equipo muy exitoso, muy responsable, y que generaron una mística muy buena. Esto fue prácticamente hace 4 años atrás. Entonces, yo dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? Efectivamente, y además hacia dónde vamos, y donde efectivamente, ¿no es cierto?, las personas hoy día pueden colocar, digamos, sobre la mesa su experiencia, pueden, digamos, también tener una remuneración, pueden sentirse, digamos, con trabajo. Entonces, como que siento que a partir de eso podemos abarcar muchas cosas que a mí me gustaría abarcar, que a mí me gustaría mm. que pasara. Porque yo voy para los pasados 60, entonces ya yo digo, estoy en eso, yo soy parte, digamos, del protagonismo de lo que está pasando. Entonces me gustaría efectivamente Oye, poder Juan Carlos, armar y algo. Sí, si, Carlos. mira, Sebastián te escribe y me parece súper buena idea. Dice, ¿puedes compartir la publicación?
en LinkedIn que mencionas acá mismo, aprovecha esta instancia que tenemos hartas personas conectadas para que te ayudemos a amplificar la búsqueda de personas. Perfectamente, yo creo que muchos de los que estamos acá podemos ayudarte a amplificar ese llamado. Y también un poco para responder quizá esa inquietud o esa... Hoy día el mundo laboral de alguna forma efectivamente está reaccionando muy lento y cuando lo observamos, por ejemplo, el año pasado se hizo una iniciativa que se hizo una feria laboral digital, muchas organizaciones participaron, pero eh, había una desconexión pasó una desconexión que es importante mencionar, o sea, la empresa, habían alrededor de 100 puestos de trabajo y se recibieron más de 8.000 9.000 postulaciones, o sea, la expectativa de las personas era más alta de lo que las organizaciones pensaban, entonces a veces se produce esa desconexión. Hoy día, ¿quién está trabajando en esos temas? Trabajando Pro, se llama así, un ápice de trabajando.com que se llama Trabajando Pro, que ellos están tratando de promover una plataforma para empleabilidad más 50. Hay una startup, una empresa que se llama Silvery, a lo mejor algunos de acá la conocen, que lo que ellos hacen es más puntual, muy puntual a lo que quizás tú, Carlos, podrías necesitar. No sé ahí cómo funciona el modelo de negocio de ellos, pero lo que hacen, yo tengo el contacto, o sea, si quieres te lo puedo pasar. Después, lo que hacen es ayudar a organizaciones, empresas que andan buscando al talento senior y ellos lo buscan. Hacen todo el proceso de selección, también reciben currículum, hacen todo ese ejercicio, se llaman Silvery. Y hoy día, yo diría que no hay muchas otras instancias donde se esté promoviendo desde las distintas plataformas que existen. Han habido algunos intentos, pero todavía no es tan fuerte como lo que uno podría querer. Pero deja a Carla. Ah, ya ahí vi que ya lo compartieron. Pues Denise, ese o no, tú lo compartiste. Ya, Ese perfecto. es el link ahí con la oferta, así que para que te ayudemos, ahí demos una mano para compartirlo. Muchísimas Soledad tiene gracias. levantada la mano, no Sí, sé si en el chat. Soledad Sí. tiene la mano levantada. Sí, justamente respecto a lo que comentaban, yo lancé hace 6 meses una plataforma justamente pensada en la empleabilidad de los mayores de 50 años, que lo que ofrecemos es para los mayores de 50, por una suscripción que tiene un valor de 6.500 pesos al mes, acceden a visibilidad hacia las empresas, revisión del currículum de forma detallada, un programa de outplacement que son cápsulas de video, y para las empresas publicamos, difundimos gratuitamente cualquier oferta laboral orientada a mayores de 50. De hecho, le mandé un mensaje por interno, ven como chat, podemos mandarle un mail directo a los profesionales para que puedan informarse de estas oportunidades laborales, o ejecutivos y personas mayores de 50, para que se informen de estas ofertas laborales. Lo que queremos es ser un puente entre las empresas que buscan talento y las personas que lo tienen. Sí, Y de hecho, dentro de las cosas que estamos realizando, ok. mañana vamos a tener un webinar sobre inteligencia Pero, artificial mami, y así distintos temas orientados a poder potenciar a los mayores de 50 y acercarlos a las empresas, que las empresas también los vean, darles visibilidad, porque pasan tan invisibles. Cuando uno pasa a los 50, como que se desaparece el mapa, nadie nos mira. Entonces, es un poco ¿Podría, el ¿Podrías objetivo. dejar tu plataforma o el proyecto, Soledad, aquí en el chat? Está sirviendo mucho el chat para Sí, lo dejar mandé ahí recién, compartir. Ya, perfecto. class50.cl, para que puedan ingresar, lo puedan ver, y está directamente orientado a eso, a generar este vínculo, y estamos además creciendo en darles cada vez más instancias de apoyo, no solamente en el tema laboral, sino, por ejemplo, personas que quieran reemprender, reinventarse, o que quieran hacer asesorías, que quieran ser directores. Entonces, darles visibilidad a las empresas en ese sentido, y estamos haciendo todo un programa de distintos webinars con distintas temáticas, orientarse para la jubilación, reinventarse, emprender, y distintas temáticas para mirar Mm, esta edad de los 50 en adelante con otros ojos, sí, disfrutar lo que hemos perfecto. construido en todos los Mira, años de esfuerzo. Ese es un poco el objetivo. yo no veo el link, Soledad. De repente si lo comparto nuevamente o quizás yo Lo Silvery, mando de no. sí nuevo. está. No, es el que Silvery.cl. no, yo lo compartí ese. Parece que a lo mejor Soledad lo mandaste privado a alguna persona que preguntó. Tienes que poner Ah, ahí que es espérame, para déjame todos, que ¿ya? lo quito ahí. Ahí, déjame poner el chat abierto. Voy a tratar de ¿Cómo lo pongo responder en el chat como abierto? mientras otra pregunta que ahí Emilio pregunta cómo va a ser la metodología del diplomado, los módulos, carga. Ahí, y estamos haciendo algunas preguntas respecto al diplomado. Está conectada Scarlett, que Scarlett es la persona con la que deben hablar
y ella seguramente ahí le va a tomar como quizás estas preguntas específicas porque les van a responder uno a uno en privado. Pero algunas de las cosas que podemos comentar que los cursos están un poco, ya mencionó Denis, hay unos cursos introductorios sobre el fenómeno del envejecimiento, cambio demográfico. La idea es que sea una introducción a la economía plateada, economía de la longevidad, marcando esas diferencias. Vamos a pasar después a ver temas de marketing, consumo, perfilación de clientes, quiénes son estos consumidores que también están cambiando. Eso es como más asociado a comunicación estratégica. También vamos a pasar por gestión del talento, porque la idea es que sea una mirada, un abordaje, como decía Denise, 360. Y el último módulo está enfocado en la aplicabilidad de todos los contenidos. El último módulo nos vamos a enfocar netamente en tomar iniciativas que puedan tener o nuevas que puedan surgir y tratar de darle como bajada práctica y concreta para que ojalá puedan poner en práctica todo lo aprendido anteriormente. Esa es como un poco rápidamente, te acabo de mencionar ahí, espero haber respondido en algo a tu pregunta, pero seguramente ahí vamos a hacer eco de esas preguntas porque tenemos personas que están a cargo del diplomado aquí conectadas que van a poder responder. Y ahí la otra pregunta que decían, ¿a quién está orientado? A profesionales, ejecutivos, emprendedores, líderes de empresas, organizaciones de distinto tipo. La idea es que sean personas que quieran trabajar en torno al cambio demográfico, que quieran trabajar en torno a esta nueva longevidad. Pueden ser personas mayores, pueden no ser personas mayores. Es muy abierto porque la idea es atender el fenómeno. Un poco esta introducción del fenómeno que yo les comentaba, esa es como la intención. Así que están todos y todas invitados. Vamos a trabajar con distintos tipos de profesionales. Oye, yo sé, quizá, Denis, no sé, yo sé que te quedan Sí, algunos perdón, minutos. Emilio. Hola Emilio, ¿cómo estás? Vi que estaba preguntando por carga horaria. A ver, es en modalidad online, así que en ese sentido es Ah, como súper flexible. Y son los lunes y los miércoles de 6:30 a un cuarto para las 9. Ya, entonces es algo 100% compatible si es que estás trabajando y si te toca viaje también, porque es online. Así que esa es la modalidad, el formato de las clases que partirían el 24 de abril. oye, Denis, yo no sé si te quedan algunos minutos para poder hacerte una pregunta más o porque... Sí, última pregunta, Ya. perfecto. Mira, me gustaría primero proyectar las respuestas que nos dieron, porque hicimos esta pregunta de cómo sienten que está la empresa abordando el desafío, entonces sobre eso podríamos reaccionar y ver cómo lo vemos. Aquí ya voy a proyectar, compartir, entiendo que ya ahí se está viendo. Entonces, cómo las empresas están abordando la incorporación del talento. Entonces, eh, dice, no tengo evidencia de que existan programas de talento, en general se relacionan más a género u otras visiones, el mercado está diseñado para perfiles más jóvenes, lo mismo un poco lo de la tecnología, creo que no se está abordando, que se requieren cambios estructurales, las organizaciones no están preparadas, no tienen conciencia porque sus ejecutivos no les toca la problemática y no son capaces de generar empatía. Mira, interesante, nosotros hicimos un estudio en Cineo hace varios años, el 2019, y una de las principales barreras para abordar todos los temas de cambio demográfico y nueva longevidad tenía que ver con cómo los liderazgos entendían el desafío. Y en muchos casos era una de las principales barreras para avanzar, como que el liderazgo que aún no es capaz de reconocer el desafío que tenemos por delante con este tema. No conozco, dependiendo del rubro, hay bastante discriminación, no, bueno, para nada, no lo están haciendo. Parece que es como bien se repite. Sí. Y te, quer- Bueno, y ahí te es quería hacer, interesante, sí, Carlos. Yo creo que podrías comentar también de la red que tiene Senior Lab y de que efectivamente sí hay empresas que están trabajando en esto. Así que las noticias en ese sentido son más positivas. ¿Mm? sí, sí. Mira, yo te quería hacer una pregunta, voy a dejar de compartir. Nosotros hicimos un estudio hace poquito, porque tú lo mencionaste, el tema de la intergeneracionalidad. Hoy día muchas empresas que están abordando el tema lo plantean desde la área de diversidad generacional, le están llamando, o talento de generaciones. Y nosotros hicimos un estudio de las dificultades que uno tiene al momento de poner a distintas generaciones a trabajar juntos, que pareciera ser que podría ser todo positivo, pero hay mucho, a veces hay rosa, hay ritmos diferentes, lenguaje. Me acuerdo mucha, como alguna anécdota por ejemplo, uso del WhatsApp, que era muy diferente, entonces los emojis se entendían incluso de forma diferente, dependía de la generación. Si alguien ponía el emoji de dedo para arriba, para alguna generación estaba ok, pero para la otra era ofensa. Entonces,
pareciera ser que no todo es color de rosa, entonces te quería preguntar ahí cómo ves esos desafíos de la diversidad generacional, que algo que va a pasar, o sea, vamos a trabajar juntos, entonces, ¿cómo podemos abordar ese desafío que tú lo mencionaste? Hablaste de la intergeneracionalidad a raíz de la Sí. pregunta que había hecho alguien. Mira, creo que siguen habiendo muchos prejuicios dentro de las empresas, referidas principalmente a ámbitos, por ejemplo, de uso de la tecnología, y que es bien delicado, ¿no? Ese prejuicio, porque justamente en un entorno de tanto avance en la inteligencia artificial, suponer que los jóvenes van en el fondo a adoptarla más fácil y que va a haber resistencia desde personas de cierta edad hacia arriba, obviamente que te sesga, ¿no? Te sesga Mm, y te hace no ser justo en cómo entregar ciertas oportunidades. Y lo otro es en la manera de aprender en general, ¿no? O sea, que a veces se considera que como que los jóvenes pudieran tener mayores facilidades de aprendizaje en general versus los mayores, y la verdad es que eso, por ejemplo, es algo que vamos a ver en mi curso, ¿no? Que hay mm, modalidades distintas de aprendizaje, que son el aprendizaje fluido y el aprendizaje cristalizado. Entonces, son maneras diferentes, sí, en que se abordan los aprendizajes si tú eres una persona más adulta o si eres una persona más joven, porque el adulto no construye sobre nada, ya tiene obviamente una serie de experiencias, de conocimientos, entonces en general es un tipo de aprendizaje que va conectando con situaciones vividas anteriormente y en general en el fondo los más jóvenes tienen esta inteligencia fluida, ¿no? Entonces, eso son cosas que es importante que las empresas también entiendan porque cuando se ofrecen, por ejemplo, programas de aprendizaje, también es importante entender que no todas las personas aprenden de la misma manera, que es importante tener distintos canales, pero por sobre todo además entender cómo se puede aprovechar esa experiencia. Por ahí alguien hablaba de los planes de sucesión, y yo creo que ese es un tremendo tema, ¿no? En todas las empresas privadas, empresas familiares, y es algo que se tiene que hacer de una manera planificada, tienes que identificar al talento, tienes que prepararlo y en ese sentido, los roles de mentoría a nivel interno, creo que todavía es una tremenda oportunidad y que se hace bastante poco aún en las empresas. O sea, cómo mm, aprovechar este talento de más experiencia para poder orientar a las siguientes generaciones en relación al trabajo, en relación a desafíos organizacionales. Creo que es algo que está ahí como muy a la mano de poder implementar. mm. Oye, alguien pregunta, y súper buena forma dice, ¿cómo, si pudieran resumir en una frase cuál es el objetivo de este diplomado? Eh, y yo estaba pensando en que lo principal que vamos a trabajar en el diplomado es que quienes se inscriban y participen puedan tener herramientas para enfrentar esta transición demográfica que estamos viviendo, ojalá, a nivel organizacional. Se llama Diplomado en Economía Plateada en la empresa. Entonces, el foco principal está puesto en los desafíos que las empresas van a enfrentar, tanto a nivel, como lo hemos mencionado y Denis también lo ha comentado, desde el trabajo hacia afuera, o sea, como el consumidor, este cambio de persona al que la empresa va a comunicarle, va a ser su cliente, pero también a lo interna, que tiene que ver con todo de cómo se trabaja con los colaboradores, la gestión de talentos, y ahí Denis nos va a acompañar como docente en todo lo que es esa área. O sea, tenemos un equipo docente bien importante que nos va a acompañar en cada uno de los módulos para poder entregarle herramientas. En el fondo, ojalá que todos los que participen se vayan con más herramientas y que a partir de eso, si trabajan en una empresa, puedan estar mejor preparados para surfear la ola como de esta transición demográfica que estamos enfrentando. Ya nos acercamos, yo creo que al cierre, eh, así que ya de cara al cierre, para no quitarles más tiempo también, y entiendo que cada uno volverá a su actividad, me gustaría, Denise, que hagas un último llamado y quizás conectándolo con el curso que vamos a ver contigo, de los contenidos, y después ya ahí aprovecho a un cierre para todos Sí. y todas. Oye, yo quiero hacer solamente una reflexión de la dinámica que se dio de manera muy natural en este webinar, que no es tan común, ¿no? Esto de que cada Mm, uno empieza a aportar, cómo podemos ayudar a Juan Carlos, por ejemplo. O sea, creo que eso también habla, ¿o no?, del interés en este tema y de una manera mucho más colaborativa de trabajar. Y bueno, y de eso se trata, ¿no? De tener un marco teórico, de entender y tener más visibilidad de cuáles son prácticas que se pueden implementar y justamente yo creo que como todos juntos podemos hacer un cambio, ¿no? Con lo que se está viviendo hoy día. Así que eso creo que es algo que se está construyendo. Creo que Chile en este sentido tiene un potencial para ojalá ser
caso de referencia, ¿no? Dentro de Latinoamérica de cómo se está abordando esto y cómo el talento Silver tiene mucho, mucho, mucho que decir, mucho que aportar y yo creo que eso hay que reconocerlo, hay que accionarlo, pero también muchos de los cambios no necesariamente hay que esperar que lo hagan las empresas. Yo creo que siempre el cambio Mm. parte por uno tener este cambio de mentalidad, por uno visibilizarse, no esperar que te vengan a buscar, que también es un cambio de lógica con respecto al modelo del trabajo tradicional. Entonces, ahí súper invitados a todos a que conozcan, van a recibir igual información del diplomado, Mm. así que ojalá los veamos a muchos de ustedes porque esto creo que uniendo fuerzas es algo que vamos a marcar la diferencia. Así que muchas, muchas gracias a todos por conectarse y por compartir hoy día. Oye, gracias Denis por esas palabras, súper interesante, es verdad, sí, una dinámica que no estaba pensada así, pero en realidad eso también es lo que esperamos del diplomado, que también podamos generar redes, conexiones con personas que estamos interesados en trabajar en este tema. Vamos a abordar varias cosas, estos temas avanzan rápido, así que los conceptos de economía plateada, economía de la longevidad, nuevas tendencias, también van a ser parte del diplomado, ahí vamos a estar trabajando desde el rol que cumplimos nosotros en Senior Lab, poder aportar con nuevos contenidos. Así que desde ya les damos las gracias. Toda la información se les va a mandar, así que si se quedaron con dudas, duda puntual, algún detalle, algo, ahí se les va a mandar a quienes participaron y también se les va a mandar la grabación de la conversación, así que van a tener todo ahí a mano y si necesitan algo puntual, algunos contactos que vi que gente, algunos preguntaron, también lo pueden pedir específicamente para que se los puedan mandar. Así que muchas gracias por haber participado, por haberse conectado. Fuimos muchas personas, así que estamos muy, muy agradecidos. Ojalá vernos cuando parta el diplomado que tiene presupuestado fechas fines de abril. Así que muchas gracias. Esperamos que estén muy bien. Buena tarde.